Entonces, vamos a clasificar a todas las fracturas de cadera en dos grandes grupos, mediales o laterales. Las mediales van a ser aquellas fracturas que sabemos que son intracapsulares, o sea que están por dentro de la cápsula, o sea que abarcan el cuello y la cabeza femoral, y las laterales o extracapsulares, aquellas que lo hacen de la base del cuello hacia afuera, porque están por fuera de la cápsula articular. Entonces, miren de nuevo este esquema. Acá es donde comenzaba la vascularización del cuello y la cabeza por esas arterias retinaculares que atravesaban la cápsula. Entonces, todo lo que ocurra de esta línea de la base del cuello hacia medial es una fractura medial de cadera. Y todo lo que ocurra hacia lateral es una fractura lateral o extracapsular. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? Que todas aquellas fracturas mediales, o sea que ocurran en la mitad del cuello, parte de la cabeza o en la base de la cabeza femoral, las fracturas mediales nos van a hacer pensar que lo que se rompió es el aporte vascular intraóseo que hay, ¿sí? O sea que si yo tengo una fractura a la mitad del cuello femoral acá, ¿sí? Estoy en condiciones de pensar que al romperse el aporte vascular que tiene el resto del cuello que haya quedado más la cabeza, me va a llevar a una necrosis isquémica de ese hueso. En cambio, todas las fracturas que sean laterales, o sea que estén por fuera de esta línea, en la zona de trocánteres o más cerca de la diáfisis, me van a dar la tranquilidad de que todo lo que ocurra acá recibe irrigación por la arteria del fémur, por la arteria femoral, y todo lo que ocurra de acá para el medio sigue recibiendo la vascularización por las arterias retinaculares, o sea que voy a tener vascularización a ambos lados de la fractura en las laterales. Y cuando hablo de mediales tengo que pensar, por el contrario, de que puedo tener roto ese aporte vascular al cuello y a la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fracturas mediales o intracapsulares? ¿Cuáles son los trazos probables que yo pueda tener en una fractura medial o intracapsular? Son dos. Son los trazos subcapitales, ¿sí? O sea, bien por debajo de la cabeza, o medios cervicales en algún lado del trayecto del cuello femoral. O sea, los dos trazos posibles para una fractura medial van a ser subcapital, rozando bien la base de la cabeza, o medio cervical en alguna parte del cuello femoral. Sabemos que estas son fracturas mediales o intracapsulares y sabemos que el riesgo de esta fractura es el aporte vascular al resto del cuello y de la cabeza, ¿sí? Entonces, estos son los dos trazos posibles, subcapitales o medios cervicales. Imagínense acá en este esquema cómo sería. O tengo una fractura bien por debajo de la cabeza, como la inserción de la cápsula es basis cervicales acá en la base del cuello, esto me da a pensar de que se rompió el aporte vascular a esa cabeza, y si es medio cervical, también pasa lo mismo, ¿sí? Porque la vascularización comenzaba a partir de la inserción de la cápsula en una línea que es bien en la base del cuello, ¿sí? Entonces, mediales o intracapsulares, dos trazos posibles, subcapital o medio cervical. Para que vean un esquema de como es una clasificación. Esta es una clasificación que después vamos a ver, que es la clasificación de Gardner, pero nos va a servir para el pronóstico de la fractura. Pero háganse una idea que entonces una fractura medial puede tener un trazo que sea incompleto, que después la vamos a llamar Gardner tipo 1, o puede tener un trazo completo que abarque las dos corticales pero que no tenga desplazamiento, o sea, incompleto, completo sin desplazamiento, completo con un desplazamiento menor al 50%, ¿sí? Y completo con un desplazamiento mayor al 50%. Pero todo esto son trazos de fracturas, entonces, como dijimos, mediales. ¿Cuál es el problema de las mediales? El aporte vascular al resto de la cabeza y del cuello que hayan quedado. ¿Qué pasa con las fracturas laterales? Las fracturas laterales tienen tres trazos posibles. Uno, el trazo original que para nosotros hacía la división, el basis cervical, ¿sí? El lugar donde se inserta la cápsula. Bien podría ser el último de los trazos de las mediales o el primero de los trazos de las laterales. En este caso, convencionalmente se toma como el primer trazo de las laterales.
porque se da por descontado que la cápsula acá ya se insertó y que los vasos retinaculares ya entraron al cuello y la cabeza. Entonces, el primer trazo de las fracturas laterales es basicervical. Es una línea imaginaria que pasa por la base del cuello. Si nos seguimos yendo hacia afuera, hacia lateral, vamos a tener otro trazo que es pertrocanterio, o sea, que nos habla de un trazo de fractura, ¿sí?, en la zona entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Y si hablamos de un trazo más bajo, hablamos de un trazo subtrocanterio, que sería por debajo de la zona de los trocánteres. Para que lo vean en un esquema, sería así. El primer trazo de las laterales es basicervical, el segundo trazo es alguna fractura que ocurra entre la zona del trocánter mayor y el trocánter menor, y el tercer trazo serían las subtrocanterias, que son por debajo del área de los trocánteres. Cualquier otra fractura que ocurra de acá para abajo ya es una fractura de la diáfisis del fémur, ¿sí?, que no tiene nada que ver con la articulación de la cadera, ¿está? Entonces, basicervical, pertrocanterio o subtrocanterio, los trazos posibles para las fracturas laterales. Acá tienen un esquema, ¿sí? O sea, las tres primeras de una manera u otra tienen un trazo casi basicervical. Las otras tres que tienen acá en el esquema serían fracturas de distinto tipo de trazos o distinto tipo de combinación, pero en la región de ambos trocánteres, o sea, pertrocanterias. Y aquí abajo tienen otras tres imágenes de fracturas subtrocantéricas con distinto tipo de trazo. Trazo inverso, trazo transversal, con inclusión del trocánter menor. Entonces, esos son los distintos tipos de trazo que tienen para las subtrocantéricas. Siempre hablando de fracturas laterales. ¿Cuál es el pronóstico de las fracturas? Bueno, las fracturas mediales, ¿sí?, tienen una alta posibilidad, sin tratamiento, de ir a una pseudoartrosis, o sea, de ir un fracaso a que esa fractura genere algún tipo de callo óseo o reparación, precisamente por la falta o la pobre irrigación que tienen una vez que se dan. Y el otro pronóstico que tienen las fracturas mediales es ir directamente a una necrosis aséptica de la cabeza femoral, o sea que en el transcurso de 2 o 3 meses, sin tratamiento, uno puede ver la involución de esa cabeza y de ese cuello femoral por falta de irrigación, ¿sí? ¿Qué pasa con las laterales? Las laterales, por el contrario, como están en una zona donde dijimos que la vascularización tanto a un lado como al otro se han mantenido, consolidan siempre, ¿sí? O sea, una fractura lateral sin ningún tipo de tratamiento, si es que uno no las pone en su lugar, o como sea, al ser metafisarias del fémur, van a pegar siempre en alguna posición, mal, pero bueno, si no tenemos algún gesto quirúrgico para volver a recuperar esos 135 grados de angulación y demás, pegarse van a pegar. El tema es que necesitan casi siempre una cirugía para que lo hagan en el lugar donde nosotros queremos que ocurra. Casi nunca van a una pseudoartrosis, precisamente porque no se vio afectada la vascularización, al hablar de laterales, salvo a veces en errores de técnica en la cirugía donde uno deja un gap o una abertura en el trazo de fractura, entonces, digamos, no es por la naturaleza, sino que es por errores de técnica, pero casi nunca van a una pseudoartrosis. Y las fracturas laterales nunca van a ser una necrosis aséptica de la cabeza femoral, precisamente por lo que decíamos de la vascularización que quedó asegurada hacia medial del cuello y la cabeza por los vasos retinaculares y hacia lateral por la arteria nutricia del fémur, ¿sí? Entonces, mediales casi siempre van a una necrosis aséptica, las laterales casi nunca lo hacen, ¿sí? ¿Cuál es la semiología? O sea, estamos en la guardia, ¿cómo es que va a ingresar un paciente que suponemos que puede llegar a tener una fractura de cadera? Recuérdense la regla mnemotécnica de IRA, ¿sí? El paciente va a entrar con una impotencia funcional, la mayor parte de las veces, con una rotación externa del miembro, ¿sí? O sea, el pie rotado completamente hacia externo, y casi siempre con un acortamiento visible del miembro inferior afectado. Entonces, el paciente ingresa con una impotencia funcional, lo traje porque se cayó, nunca más pudo apoyar la pierna. Cuando lo tienen en la camilla van a notar que el pie está completamente rotado externo en el plano de la camilla donde está acostado, y virtualmente, comparando un miembro con el otro, va a haber un acortamiento real del miembro afectado.
¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso lo primero que debemos hacer es mandar al paciente a rayos, ¿sí? Hacer una radiografía. ¿Qué radiografía pido? En este caso, lo único que uno tendría que pedir sería una RX de la cadera afectada, derecha o izquierda, con el miembro inferior en rotación interna, o sea, el técnico sabe que debe ejercer una leve tracción del miembro y rotar ese pie que está externo hacia interno, ¿sí? Nunca pedir, pero todo esto de frente, cadera afectada con el miembro en rotación interna, pero de frente. Nunca pedir un perfil de una cadera donde yo supongo que voy a tener una fractura de cadera. ¿Por qué? Porque cuando se hace un par radiológico en la cadera, que uno pide un frente y un perfil, suponte por un dolor, que uno no suponga que es una fractura, el frente siempre se hace con el miembro en rotación interna para que se despliegue el cuello femoral, para que lo podamos ver. Porque como habíamos dicho que tiene 10 a 12 grados de anteversión, si yo no roto el pie externo, seguramente el cuello femoral va a salir escondido detrás de la cabeza. Y aparte, el perfil en una cadera hace que uno ponga al paciente en una posición que se llama posición de Ferguson, o sea, uno abre la pierna como si fuera una rana, así, hacia externo para que se vea el cuello de perfil. Y si suponemos que hay una fractura, lo único que podemos hacer es tal vez desplazar más del trazo de fractura. Entonces, nunca pedir un perfil en una cadera que suponemos que tiene una fractura. Tenemos que pedir una cadera, derecha o izquierda, de frente con el miembro en rotación interna. ¿Qué pasa si estamos hablando de un paciente añoso? No nos queda muy claro si tiene un acortamiento, sabemos que tiene un dolor en la región de la ingle y del pubis, porque así lo manifiesta, y no nos queda muy claro si tal vez tengamos alguna fractura de una rama ilio-isquiopubiana de la pelvis por una caída, o realmente estemos hablando de una fractura de cadera, o simplemente porque no tenemos el ojo entrenado como para ver un trazo de fractura en una cadera. En ese caso, podemos pedir una radiografía panorámica de pelvis, que siempre es de frente, en donde vamos a ver las dos caderas, derecha e izquierda, la que le duele y la que no le duele, y si lo hacemos con ambos miembros en rotación interna, ¿sí? Como siempre, para desplegar el cuello en la radiografía, lo que vamos a poder hacer al verlo es, más allá de evaluar que no tengo una fractura de rama o ilio o isquiopubiana, y ver la cadera si tiene o no un trazo de fractura, tenemos la cadera sana del otro lado como para copiarnos y ver si nos llama la atención algo cuando todavía no tengamos el ojo hecho a poder encontrar lo que es un trazo de fractura de cadera. Entonces, la radiología de este paciente que vimos por guardia, por un acortamiento, una impotencia funcional, ¿sí? Que vamos a pedir en rayos es una radiografía de cadera frente, del lado que sea, con miembro en rotación interna, o una panorámica de pelvis con ambos miembros en rotación interna. Ese paciente vuelve con la radiografía. En la radiografía nosotros vamos a terminar de definir si tiene una fractura ¿qué? Medial o lateral. Si la fractura, el trazo de fractura está como un trazo subcapital o medio cervical, hablamos de mediales, y si está basicervical, pertrocanterio o subtrocanterio, hablamos de una fractura lateral. Obviamente el tratamiento en uno y en el otro caso va a ser completamente diferente. Lo que le vamos a decir al familiar como pronóstico, por lo que ya vieron, es completamente diferente. Una tiene un buen pronóstico, la otra no tanto. Pero a los fines prácticos, independientemente que todavía no dijimos si es lateral o medial la fractura que volvió de rayos, sepan que cualquiera de las dos se van a internar. O sea, tienen que internar. Una fractura de cadera no puede volverse a su casa. ¿Cómo se interna? Se internan habitualmente con una tracción esquelética, ¿sí? Que al ser una fractura de cadera, la tracción esquelética son dos posibles las que podemos poner. Una es una supracondilia de fémur, ¿sí? Un clavito de tracción por encima de la rodilla y el estribo con peso, o una transtuberositaria, donde estaríamos pasándola por la tuberosidad anterior de tibia y estaríamos tirando accesoriamente a través de la tibia con el peso, accesoriamente a través de los ligamentos laterales y cruzados del fémur, como para poder, en cierta forma, alinear esa fractura, y lo más importante, que para lo que sirve la tracción esquelética es para quitar el dolor, ¿sí? Si por alguna razón no pudiésemos pasar una tracción esquelética, ya sea porque concomitantemente con la caída tuvo una herida que me impide en los alrededores de la rodilla pasar un clavo, ¿sí?
lo que puedo llegar a hacer es una tracción de partes blandas. La tracción de partes blandas no se hace con un clavo que atraviesa la parte ósea, sino que se hace envolviendo la pierna, el tobillo y el pie, y después traccionar de este vendaje en cierta forma como para conseguir darle analgesia al paciente. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó si el paciente que volvió de rayos tiene una fractura lateral o una medial. Vamos a empezar por las más fáciles, que serían las laterales. El paciente que mandamos a rayos vuelve con una radiología que me dice que tiene una fractura lateral, ¿sí? En alguno de los 3 trazos que vimos: basicervical, pertrocantéreo o subtrocantéreo. Si es en el primer trazo, que es el basicervical, ¿sí? Habitualmente uno le dice, más allá de internarlo en tracción, le habla con el familiar y le explica que va a ser pasible de lo que se llama reducción y osteosíntesis. Como yo tengo asegurada la irrigación del cuello y la cabeza hacia medial y del resto del fémur por la arteria nutricia del fémur hacia lateral, lo único que tengo que hacer es colocar las cosas en su lugar para que la naturaleza haga el callo correspondiente. Saben que las laterales, por lo general, no van a una pseudoartrosis. Entonces, en un trazo basicervical, uno le explica al familiar que se va a operar, y en la operación se va a hacer lo que llama una reducción de osteosíntesis, en este caso con un tornillo compresivo para cadera o tornillo de Richard, ¿sí? ¿Qué es el tornillo compresivo de Richard para las fracturas de cadera? Sepan que se utilizan, como dijimos, en fracturas laterales, en el primer trazo de las laterales, que sería en fracturas basicervicales, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del método? Que es un método que no se protruye, o sea, vamos a colocar algo en el cuello y en la cabeza femoral que no va a avanzar, ¿sí?, hacia la pelvis, y que al mismo tiempo nos permite darle compresión al foco de fractura, unir el foco de fractura. ¿En qué consiste el tornillo compresivo de Richard? El paciente se va a colocar en una camilla ortopédica, ¿sí?, que tiene estas características. El paciente queda acostado, las 2 piernas se colocan en unas pierneras que me permiten realmente darle los movimientos que yo necesite como para que pueda reducir la fractura, observándolo en un intensificador de imágenes que está acá mostrándome qué es lo que pasa adentro cuando yo a esta pierna, por ejemplo, que es la afectada, le doy rotación interna, externa, la tracciono, la comprimo, ¿sí? Entonces, uno se toma el tiempo antes de empezar la cirugía de observar a través del intensificador de imágenes cómo con los distintos movimientos que logro al mover ese miembro inferior yo puedo poner a la fractura en su lugar. Una vez que pongo la fractura en su lugar, recién voy a colocar los campos, ¿sí? Me voy a lavar y el equipo quirúrgico va a hacer una incisión, como se marca acá, por lateral, ¿sí? Y siempre bajo control radioscópico la cirugía va a seguir. Entonces, como dice ahí, para poner un DHS o tornillo compresivo de Richard, reciben distintos nombres de acuerdo a cómo se comercialicen, pero cuando lo pongo en la camilla de tracción y ya lo acomodé, se hace una pequeña incisión, ¿sí?, de 10 centímetros aproximadamente, desde la punta del trocánter mayor hacia abajo, se corre se abre la fascia y se corre el plano muscular, y una vez que estoy ya apoyado en el hueso, ¿sí?, lo que se va a hacer, a ver si lo pueden ver acá, se coloca un alambre guía, ¿sí?, recordando siempre que la angulación entre el cuello y la diáfisis tiene que ser de 135 grados. Acuérdense que seguramente este paciente vino con menos de 135 grados porque tenía un acortamiento, pero como yo en esa camilla de tracción puedo darle tracción al miembro, tengo que traccionarlo pasivamente hasta que consiga recuperar esta angulación de 135 grados. Después con un instrumento como este, ¿sí?, que me permite colocar un alambre guía, o sea, una clavija, que obviamente este instrumento me da, apoyándose en la diáfisis, 135 grados de angulación, me permite colocar, bajo control radioscópico, un alambre guía en el interior del cuello y de la cabeza. Una vez que yo la fractura, que es basicervical, la tengo reducida con las maniobras que hice antes de comenzar la cirugía. Entonces, una vez que coloco ese alambre guía, se fresa un canal femoral, un canal cervical. O sea, a través de ese alambre guía, ¿sí?, yo puedo colocar este instrumento que girando con un motor me va a hacer un canal.
¿sí? Que es donde yo voy a poner mi tornillo compresivo. O sea, obviamente el tope es no pasarme de los límites de la cabeza, ¿sí? Una vez que yo fresé este canal, a través del mismo canal, lo que yo voy a colocar es un tornillo compresivo. Entonces, fíjense, yo acá tenía menos de 135 grados en esta radiografía, lo puse en tracción al paciente en la camilla de tracción, traccioné, conseguí 135 grados, coloqué ese alambre guía, fresé un canal femoral y hice avanzar un tornillo por ese alambre guía enroscado sobre la cabeza y el cuello femoral. Entonces, una vez que hice avanzar ese tornillo, la segunda parte es esta pipa, ¿sí? Que tiene 135 grados, que se va a atornillar luego a la diáfisis. Para que tengan una idea, esto es así. Coloqué primero el tornillo, ¿sí? Y después coloqué esto que es como una pipa que el tornillo se mete acá adentro y me permite a través de esta placa atornillarlo luego a la diáfisis femoral, ¿sí? La compresión la voy a conseguir cuando una vez que esto esté colocado, hay un tornillo como este que ustedes ven acá, que es el tornillo de compresión, que al agarrar al tornillo que coloqué primero y ajustarlo, le va a dar compresión al sistema, ¿sí? O sea, me va a asegurar de que esto se cierre y tenga buen contacto. Y después, obviamente, esa placa me va a permitir a través de distintos tornillos fijarlo a la diáfisis femoral, ¿sí? Entonces ya prácticamente el trazo de fractura acá tiene una buena coerción, ¿sí? Y como es una fractura lateral, y estoy seguro que la vascularización va a ser buena, seguramente va a pegar más adelante sin hacer pseudoartrosis. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fractura que no es basicervical? Sigue siendo lateral, pero es una fractura pertrocantérica, está en la zona de trocánteres. Al estar en la zona de trocánteres, seguramente el trazo de fractura puede abarcarme el sitio, ¿sí?, por donde yo iba a entrar a la fractura. O sea, si tengo una fractura acá, tal vez el sitio donde yo tenía que entrar con un clavo compresivo, un tornillo compresivo de Richard esté afectado, entonces no puedo apelar a ese sistema. Entonces, para las pertrocantéricas o las subtrocantéricas en algunos casos con minutas, se puede usar ya un clavo endomedular. El clavo endomedular, que se llama PFN o clavo gamma, ¿sí?, es un clavo, como vamos a ver ahora, que se utiliza para las fracturas pertrocantérias o para las fracturas subtrocantérias, ¿sí?, o para aquellas fracturas que, porque tienen múltiple conminución, son fracturas inestables. Entonces, pertrocantéricas, zona de trocánteres, o subtrocantéricas por debajo de la misma, o fracturas que en esta región tengan mucha conminución, se utiliza un clavo endomedular que se llama PFN o clavo gamma, ¿sí? ¿En qué consiste el clavo endomedular PFN o clavo gamma? Es un clavo que se va a colocar por la punta del trocánter, como ven acá, ¿sí?, con el instrumental que te permite colocar un clavo y que te da la guía para poder pasar dos alambres guía, que obviamente tienen 135 grados, a través del clavo y a través del cuello y la cabeza femoral, ¿sí? O sea, una vez que ingresó el clavo me permite acerrojarlo, ¿sí?, tomando el cuello y la cabeza femoral. En algunos casos me lo permite hacer con un solo alambre guía, en este caso, como está en el ejemplo, con dos alambres guía. Fíjense, acá tengo una fractura de per a subtrocantérica, ¿sí?, que estaba completamente desplazado. Una vez que coloqué al paciente en la camilla de tracción, doy las rotaciones que correspondan, externa o interna, doy la tracción que corresponda para lograr que la diáfisis y el cuello y la cabeza tengan 135 grados, directamente coloco un clavo femoral por la punta del trocánter mayor y con el instrumental que les mostré recién puedo acerrojarlo, o sea, pasar estos dos cerrojos que pasen desde la cortical a través del clavo y sigan a través del cuello y de la cabeza femoral, fijándome todo lo que era el trazo de fractura a la diáfisis, ¿sí? O sea, restituyo la anatomía con este tipo de instrumental. Acá en este caso lo mismo, se coloca un clavo endomedular acerrojado,
donde se pueden colocar 2 cerrojos. Este es otro tipo, en vez de tener 2 pinos, tiene uno grueso y uno más finito antirrotatorio. El principio es el mismo, es fijar todo este sistema de cuello y cabeza al resto de la diáfisis. Y para que después este clavo endomedular no gire sobre su eje, se puede cerrojar acá abajo a distancia, ¿sí? Esto entonces es un clavo PFN o gamma para trazos de fractura subtrocantérico o pertrocantérico. Tienen otra imagen del mismo clavo. A ver si hay otra. Tienen otro que viene con un solo cerrojo cérvico-cefálico. Acá hubo que hacer una lazada de alambre porque se ve que el trazo de fractura aparte llegaba hasta más abajo, entonces para darle estabilidad se hizo una lazada de alambre. Pero este es el tipo de instrumental endomedular que se utiliza para las fracturas, entonces, como habíamos dicho, pertrocantéricas o subtrocantéricas. ¿Qué pasa? Tengan en cuenta que también en alguna época, ahora ya no se usan tanto. Otra de los instrumentos que podíamos usar eran clavos endomedulares de Ender. Se usaban en pacientes añosos que no podíamos mejorarlos para una cirugía como la de un anillo compresivo endomedular. Ya hoy en día muchos no se utilizan los clavos endomedulares de Ender. Son clavos elásticos que lo que buscaban era, a través de pequeñas orificios de entrada, de cierta manera, enhebrar la fractura como para que el paciente tuviera una rápida movilidad y esperarlo hasta que pegara. Entonces se usaban cuando los clavos endomedulares de Ender se usaban en pacientes de muy alto riesgo porque no eran necesarios grandes abordajes, sino que se podían hacer a través de un mínimo abordaje, pero obviamente todo esto daba muy poca estabilidad comparado con los otros dos sistemas que vimos, el del tornillo compresivo o el de los endomedulares tipo gamma, ¿sí? Pero se los nombro para que sepan que existen. O sea, la idea era llegar en cierta manera al trazo de fractura que hubiese en la cadera a través de 3 clavos, ¿sí?, elásticos que ingresan por el canal medular, ¿sí? Obviamente se enhebraban, ¿sí?, a través de una pequeña abertura en el cóndilo femoral interno, o sea, controlándolo bajo radioscopía, ¿sí?, se hacían avanzar desde la rodilla a lo largo del fémur, o sea, ingresaban del lado interno porque estos clavos preformados entraban al canal medular, pegan contra la cortical externa y se curvaban en el otro sentido hasta que podíamos hacerlos penetrar en el cuello y la cabeza femoral, ¿sí? Imagínense que esto no te da mucha estabilidad, o sea, te permite mantener la fractura en su lugar hasta que la naturaleza haga el resto, pero bueno, no le pidan gran estabilidad, por eso hoy en día se han dejado en desuso. Lo más parecido a estos clavos endomedulares de Ender son lo que utilizan en ortopedia infantil hoy en día, que son unos clavos elásticos que se llaman TENS, para fracturas en los chicos donde vos no querés tocar las metáfisis, donde todavía hay un cartílago de crecimiento, entonces para hacer el mínimo abordaje y tratar de reducir una fractura, por ejemplo en los antebrazos o en los húmeros, se utilizan clavos elásticos. Ya en los adultos se han dejado prácticamente de usar. ¿Qué pasa? ¿Qué otro método tenemos para las subtrocantéricas? Principalmente los clavos placa de 90 grados. Se llaman clavos placa de 90 grados. En fracturas subtrocantéricas, ¿sí?, más que todo. También existen alternativas como un tornillo compresivo de Richard que tenía 135 grados. Hay tornillos compresivos de 90 grados. Por ejemplo, para que se den una idea, cuando la fractura es muy baja, está por debajo de la zona de trocánteres, este clavo de 90 es como una hoja que entra en el cuello y la cabeza y después esa misma placa te permite atornillarlo a la diáfisis, ¿sí? O sea, en fracturas que son muy conminutas, por ejemplo, ¿sí?, o de múltiples fragmentos, donde se te hace complicado un tornillo compresivo de Richard, sería imposible porque tendría que tener una rama muy larga para llegar. Donde por ahí, por algún método, no podés utilizar un clavo endomedular, bueno, sepan que este tipo de clavo placa, o sea, que va clavado en el cuello y en la cabeza y que después te permite, como tiene 90 grados, te permite que estas largas placas a lo largo de la diáfisis se puedan atornillar y en cierta manera reducir y colocar fragmentos en su lugar, es una alternativa el clavo placa de 90, ¿sí? Pero principalmente para las subtrocantéricas.
Entonces, una vez que vimos cómo tratamos a ese paciente que volvió de rayos con una fractura lateral de cadera y que de acuerdo al trazo elegimos entre tornillos compresivos, clavos endomedulares tipo gamma, ya no clavo de Ender, pero suponte que sí, y clavo placa de 90, una vez que lo operamos, ¿cómo es el posoperatorio? La movilización es precoz, esa es la idea del posoperatorio de una fractura de cadera, que cuanto más rápido se pueda mover el paciente y que todo se mueva en bloque y que no tenga dolor, cuanto antes se mueva mejor. Obviamente, si la pregunta es, ¿le vamos a dar carga? Y no podemos darle carga, porque lo único que hicimos fue restablecer las cosas a su lugar anatómico como para que la naturaleza ahora haga el resto. Debemos esperar que se forme un callo óseo, ¿sí? Dado que nosotros le dimos todas las condiciones necesarias como para que esto ocurra, tenemos que controlarlo con radiología hasta que veamos que comenzó a formar callo y ahí dejarlos descargar peso. O sea que en principio las laterales operadas con cualquiera de estos métodos de reducción de osteosíntesis no caminan enseguida, sí se mueven enseguida, hay que sacarlos de la cama, que se puedan sentar, moverse con muletas, pero no descargar peso, entonces no deambular. ¿Y cómo lo seguimos en el posoperatorio? Obviamente con controles radiológicos, tal vez una vez cada 15 días al principio, luego una vez por mes, hasta que veamos la consolidación que nos permita empezar a deambular. Casi siempre esto ocurre antes de los 90 días, seguro. Antes de los 3 meses ya se tiene que ver algún callo que nos permita que empiecen con algún apoyo, aunque sea asistido con muletas o un andador, ¿sí? ¿Cuáles serían las complicaciones de estas fracturas laterales que vimos cómo las operábamos? Obviamente, como cualquier cirugía, la primera complicación que puede aparecer es que haya una infección, ¿sí? Una infección del sitio quirúrgico, una infección intrahospitalaria, como complicaciones existen. La segunda complicación que yo les puse ahí es que haya una pseudoartrosis. Es raro que las laterales vayan a una pseudoartrosis. Ahí debo suponer que ya sea que al colocar un clavo placa de 90 o un tornillo compresivo de Richard, si yo lo único que hice fue abrir el trazo de fractura, no pude lograr que haya una compresión del foco de fractura, en realidad la pseudoartrosis puede devenir, digamos, de algún defecto de técnica, porque si no las laterales, por definición, casi nunca van a ir a una pseudoartrosis. Puede haber alguna protrusión del material, o sea que el material que coloqué en el cuello de la cabeza en algún momento exceda los límites de la cabeza. En realidad, únicamente esto puede ocurrir con el clavo placa, ¿sí? Que si en realidad yo tomé bien la medida, nunca tiene que exceder los límites de la cabeza, pero suponte que con un clavo placa, con un paciente que haya apoyado antes de tiempo, haga que se reacomode la fractura y eso que es como un ariete pueda sobresalir o exceder los límites de la cabeza tocándole la pelvis y dándole dolor. Y si no, el único que se puede protruir en alguna época esas agujas como tipo de tejer, que eran clavos elásticos, que dijimos los clavos de Enders, que haya llegado muy cerca del borde de la cabeza y que en algún momento cuando el paciente empiece a apoyar eso sobresalga o exceda los límites de la cabeza dando dolor. El único material que se puede protruir sería ese, porque el clavo endomedular o el tornillo compresivo de Richard, como uno los colocó a la medida, dejando siempre 1 centímetro del borde de la cabeza, es muy raro que se protruya. ¿Cuál es otra de las complicaciones? Únicamente cuando medular, ¿sí? Una de las complicaciones podría llegar a ser el estallido del fémur proximal, o sea, uno sabe que coloca un clavo y tiene que fresar el canal femoral a la medida del clavo que va a colocar, casi siempre 1 milímetro menos. Si yo freso un canal femoral para un clavo hasta los 12 milímetros, se supone que lo que voy a utilizar es un clavo de 11 o de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? Ahora, muchas veces, si uno quiere colocar en un canal muy estrecho un clavo que entra muy justo y no se fresa bien el canal, una de las complicaciones es que al golpearlo y estarlo colocando, me estalle el fémur proximal y que deba por ahí, más allá de continuar con el clavo, para la fractura lateral deba hacer alguna lazada de alambre o algo para ese estallido del fémur proximal. O sea que es una de las complicaciones, pero únicamente de los clavos endomedulares. Estas serían las complicaciones de los laterales. ¿Qué pasa si el paciente que volvió de rayos con la radiografía, que le habíamos pedido y ustedes se acuerdan cuál era, ¿no? Un frente de la cadera derecha o izquierda, nunca un perfil, o una panorámica de pelvis, que siempre frente, todas con miembros en rotación interna para que me despliegue el cuello y yo pueda ver el trazo de fractura. Si el que volvió de rayos con esto tiene una fractura medial, ¿cuáles eran los trazos posibles de la fractura medial? Es un trazo subcapital por debajo de la cabeza o un trazo
en algún lado del cuello femoral, o sea, medio cervical. En este caso, como yo sé que según el pronóstico de este tipo de fracturas no era bueno, porque yo estoy casi seguro que está roto el aporte vascular, ¿sí?, al cuello y a la cabeza, antes de encarar un tratamiento de la fractura medial, yo debo tener en cuenta qué cosa: la edad que tiene el paciente, la actividad que hace y el estado previo de esa articulación. Fíjense que cuando hablamos de fracturas laterales de cadera, en ningún momento les pregunté qué edad tenía el paciente, a qué se dedicaba y si tenía o no artrosis en esa articulación. Fíjense que todo lo que vimos recién para las fracturas laterales, con un clavo compresivo, con un clavo endomedular acerrojado o con un clavo placa de 90, no distinguía si nuestro paciente tenía 18, si tenía 28, tenía 38 o tenía 58 años. Entonces las fracturas laterales, todas, independientemente de la edad, la íbamos a tratar de la misma forma. Esto no pasa con las mediales, ¿sí? En las mediales, que sabemos que conllevan un riesgo de una necrosis isquémica de toda la cabeza femoral, debemos tener en cuenta, antes de encarar el tratamiento, qué edad, qué actividad y cuál es el estado previo de la articulación. Para eso también debemos tener en cuenta qué tipo de fractura estamos viendo dentro de las mediales, ¿sí? Porque como acá lo que está en juego es directamente la vida de esa cadera, debemos tener en cuenta de tratar de ser un poco más exactos en qué tipo de fractura estábamos hablando. Y para eso vamos a utilizar la clasificación de Garden, que hace un ratito la vimos como un esquema. Y decíamos que la clasificación de Garden me va a clasificar a las fracturas mediales en 4 estadios. La Garden tipo 1 era una fractura incompleta porque tomaba una sola cortical. La Garden tipo 2 es una fractura completa pero sin desplazamiento. La Garden tipo 3 es una fractura completa pero con un desplazamiento menor al 50% del diámetro del cuello, mientras que la Garden tipo 4 era una fractura completa y con un desplazamiento mayor al 50%. Obviamente la Garden tipo 4 tiene una altísima chance de terminar en una necrosis isquémica, ¿sí? Y obviamente que tal vez la tipo 1 es la más benévola, ¿sí? Porque al tomar una sola cortical no me da a pensar de que todo el aporte vascular haya sido roto o dañado, ¿sí? La tipo 2 y la tipo 3 estamos en el medio, estamos en el limbo. Una tipo 2 estamos más cerca de, si el tratamiento es rápido, pensar de que todavía no esté afectada la vascularización, y la tipo 3, depende de cómo sea, siempre y cuando sea menor del 50%, tiene mejores chances que una tipo 4. A los fines prácticos, ya sabiendo y recordando este tipo de clasificación, acá tienen unas imágenes de las Garden, como les decía yo, incompletas, ¿sí? Completa no desplazada, por ejemplo, un desplazamiento menor al 50% y un desplazamiento, si es completa, mayor al 50%, ¿sí? Así es como se verían las fracturas mediales en una clasificación de Garden. Ahora vamos a ver en qué me ayuda, ¿sí?, a tomar decisiones. ¿Qué pasa entonces? Como otra de las cosas que voy a tener que tener en cuenta es la edad. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente anciano? Vamos a empezar por el anciano. Mayor de 75 años, ¿sí? 75, 78, 80 años tiene el abuelito, no es activo, ¿sí? A lo sumo iba a la esquina, a la panadería, una vez por día caminaba hasta la esquina y volvía. Que puede o no tener artrosis, porque con 75 años o más tiene su derecho a que esa articulación ya estuviese afectada en cierta manera por la artrosis. Entonces, este es un paciente que yo sé que tiene una fractura medial, ¿sí? Yo sé que esa fractura conlleva el riesgo de que vaya a una necrosis isquémica, ¿sí? O sea que en 2 meses no tenga más cabeza ni cuello. Y yo sé que es un paciente que yo no puedo esperar a ver la evolución con un paciente de 80 años tirado en una cama, ¿sí? Porque con el correr de los días se me va a empezar a escarar, vamos a empezar con problemas circulatorios, ¿sí?, con problemas pulmonares por el decúbito obligado. Recuerden que un paciente que tiene una fractura de cadera tiene un decúbito obligado, está tirado en una cama con la pierna en rotación externa y tiene un dolor que le impide hacer cualquier tipo de movimiento. Es tan complicado que hasta para ponerle la chata es complicado, ¿sí?, porque está con dolor y es imposible. Si ese paciente tiene 75, 80 años en adelante, si es un abuelito, no podemos hacer que este tiempo se prolongue mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Con el abuelito lo que necesitamos es que el abuelito se mueva cuanto antes. O sea, que si es posible, mañana el abuelito ya pueda estar sentado al borde de la cama, y si es posible, mañana o pasado el abuelito ya pueda estar dando pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un paciente añoso con una fractura medial de cadera? Se puede hacer lo que se llama una hemiartroplastía, ¿sí? Con una prótesis. ¿Por qué hablo de hemiartroplastía? Hablo de una hemiartroplastía cuando de las superficies que conforman una articulación, que siempre son dos, una enfrentada a la otra, yo voy a recambiar una sola parte de esa articulación. O si la articulación de la cadera es la articulación coxo-femoral, entre la pelvis y la cabeza femoral, yo cuando hablo de hemiartroplastía es que voy a reemplazar una de las dos superficies. En este caso voy a reemplazar la cabeza femoral, ¿sí? Porque es la que yo sé que está afectada por un trazo subcapital o medio cervical y que con el correr del tiempo va a ir a una necrosis isquémica. Y que no me puedo dar ese lujo en un paciente de 75-80 años en esperar a ver si esto anda bien o anda mal. Entonces, directamente voy a hacer una hemiartroplastía, o sea, voy a cambiar una de esas dos superficies articulares, que en este caso lo que se cambia es la cabeza femoral. La hemiartroplastía la puedo hacer a través con dos prótesis. Históricamente, la más antigua es la prótesis de Thompson, ¿sí? Hoy en día la prótesis de Thompson puede ser reemplazada en cierta forma por una prótesis bipolar, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar cuáles son las dos. La idea de esto que es reemplazar esa cabeza femoral fracturada, ¿sí? Estas prótesis se colocan, se cementan, ¿sí? O sea que una vez que están cementadas, a los 8 minutos que se secó el cemento ya se pueden mover, se hace una rápida movilización del paciente y pueden deambular, porque acá no estamos biológicamente esperando que se forme ningún callo. O sea, hemos retirado esa cabeza femoral con parte o no del cuello, la tiramos al tachito y en su lugar colocamos algo que tenga las mismas dimensiones como para volver a armar una articulación. Entonces, acá este paciente, sí, añoso por cierto, tenía una cabeza femoral o un cuello femoral, no sé decirle si el trazo era subcapital o medio cervical, sino que a los fines prácticos se sacó esa cabeza con ese pedacito de cuello y se cementó en su lugar, ¿sí? En el canal medular del fémur proximal, se cementó una prótesis que tuviera exactamente las mismas dimensiones de la cabeza que retiramos cuando lo operamos. Se saca la cabeza, se mide en un cartabón el diámetro y se le pide al instrumentador una prótesis que tenga las mismas dimensiones. Esa prótesis se cementa. Esta es la prótesis de Thompson. Más adelante se vio, ¿sí?, que se podía poner lo que se llama una prótesis bipolar. La prótesis bipolar tiene lo mismo. Uno mide el diámetro de la cabeza, coloca una esfera que tenga exactamente esas mismas dimensiones, pero lo que tiene de bueno esta prótesis, ¿sí?, a diferencia de la otra, es que esta prótesis tiene un doble articulado, porque esta cabeza se va a mover acá en el cotileo y acá adentro el tallo que se cementó a la diáfisis femoral tiene una cabeza más chiquita que también rota, ¿sí? Entonces, le da una doble movilidad. ¿Por qué se inventó esto para dar una doble movilidad? Porque en la tradicional prótesis de Thompson, como acá veían, cuando esta pierna se mueva, el paciente camine y demás, ustedes fíjense que la interfase que quedó acá en esta articulación es una interfase que está dada por el hueso coxal, ¿sí?, por el cotilo, y una prótesis de acero metálica que ustedes la acaban de cementar. La pregunta del millón es, con el correr del tiempo, el caminar, el utilizarla para todos los movimientos y demás, va a haber un desgaste, ¿sí? ¿Ustedes piensan que el material metálico de la prótesis vaya a ser el que se vaya a desgastar? No. No. Entonces, esta prótesis con el correr del tiempo va a horadar ese cotilo, lo va a ir desgastando de forma tal que no es infrecuente que con mucho tiempo el trasfondo del cotilo se desgaste y que la prótesis se haga intrapélvica. Entonces se vio que, de alguna manera, ya que uno tenía que restituirle cuanto antes la movilidad a este paciente, ¿cómo podemos hacer para minimizar el roce entre la prótesis, ¿sí?, y el hueso? Entonces fue que se llegó a la prótesis bipolar, porque como esta va a tener un movimiento acá articulado acá adentro, tal vez el que se transmita a la copa acetabular, que es esta, que tiene las dimensiones de la cabeza que uno sacó, vaya a ser menor. No quiere decir que sea nulo, pero va a ser menor. Entonces va a evitar igual el menor roce entre el hueso y la copa acetabular, o sea, tal vez duren más tiempo. A los fines prácticos, el mayor problema de esto es ese, que si yo
por indicaciones estos dos tipos de prótesis, se lo coloco a un paciente que tiene 75, 80 años, ya sea su versión con doble articulado como su versión fija, el problema está que de acá a 10 o 12 o 15 años tal vez ya no tenga más pacientes, ¿sí? Entonces, no ese es el problema si la indicación está bien hecha. A los fines prácticos, lo que ustedes deben saber que esta es una prótesis que lo único que me indica a mí que no se la puedo poner a alguien de 50 o de 40 y mucho menos aún a alguien de 18 que tuvo un accidente en moto. ¿Se entiende? Entonces, en la fractura medial, a diferencia de las laterales, yo preguntaba la edad, la actividad y el estado previo de la articulación, con o sin artrosis. A este abuelito con 80 años, con poca actividad, con una fractura que estaba condenada al fracaso vascular y que podía ya tener dolores en la ingle porque tenía una artrosis previa, le vino bárbaro la cirugía porque le va a restablecer una movilidad en la articulación sin dolor, pero que tiene una duración en el tiempo, ¿sí? Una duración en el tiempo que vaya a ser lo que se desgaste ese cotilo. Pero como yo se la estoy colocando a los 80 años, yo supongo que no va a llegar a los 100. Tal vez si llegue a los 100, a los 20, 18 años, tal vez tenga algún problemita, pero tal vez eso no ocurra, ¿sí? Lo que nunca voy a hacer es decidir este tipo de hemiartroplastía para un paciente más joven. Entonces, ya curamos al abuelito de 80 años, le cementamos una prótesis, al otro día lo senté en la cama y pasado mañana puede empezar con el kinesiólogo a caminar con un andador si quiere y encima sin dolor. ¿Qué pasa cuando la fractura medial que tengo, trazo medio cervical o subcapital, ocurre en un adulto joven, un tipo de 65 años, 75 años, 50 años, ¿sí? Que es activo? La señora se cayó cuando fue a comprar a Coto, pero hasta ayer caminaba nomás bien, se cayó en Coto y se fracturó y se hizo, para desgracia de ella, una fractura medial. Con o sin artrosis previa. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí la paciente me vino a ver porque me dice, ¿se acuerda doctor que yo vine el mes pasado a verlo por un dolor que tenía en la ingle y usted me dijo que tenía un poquito de artrosis? Puede ser que encima ya tuviera un poco de artrosis, como puede ser una articulación que no tenía nada. Pero a los fines prácticos, en un paciente más joven, lo que uno le plantea es la posibilidad de hacer no una hemiartroplastía, sino una artroplastía. Cuando hablo de artroplastía, es porque voy a reparar las dos superficies de una articulación, no como en la hemi que cambiaba una sola. Entonces, cuando yo hago una artroplastía, lo que hago es lo que se llama un reemplazo total de cadera. O sea, voy a actuar sobre la cabeza femoral, pero también voy a actuar sobre el cotilo de la pelvis, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es colocar una prótesis, ¿sí? A ambos lados de la articulación, haciendo una articulación nueva, ficticia, ¿sí? En este caso, a la señora de 60 o 65 años que me conocía porque me había consultado por artrosis, yo ya le dije, mire, en algún momento si la artrosis le molesta demasiado, vamos a tener que hacer un reemplazo total de cadera. Mientras no le moleste tanto, tiremos para adelante. Evidentemente los tiempos se adelantaron porque pobrecita se cayó en Coto y me viene ahora a ver con una fractura medial. Bueno, en definitiva, vamos a hacer un reemplazo total de cadera. Cuando se comenzó a hablar de los reemplazos total de cadera, las primeras prótesis que se colocaron fueron las prótesis de Chanley, que eran prótesis cementadas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a cementar un tallo, ¿sí?, a la diáfisis femoral y voy a cementar un cotilo que habitualmente da de polipropileno, o sea, de plástico, en la ceja cotiloidea. A ver si hay una imagen acá. ¿Eso de cementar qué es? ¿Un pegamento? Claro, es un cemento que es metilmetacrilato, se prepara en el momento. O sea, el paciente ingresa a quirófano, vos haces un abordaje posterolateral por el costado, luxás la pierna, ¿sí? O sea, sacás el cuello y la cabeza, te permite sacar esos fragmentos que se hayan fracturado y sobre el canal del fémur, ¿sí?, a través de unas distintas raspas vos haces un canal femoral, ¿sí? O sea, que tiene forma curva, que es lo que te permite meter después este tallo adentro de la médula, ¿sí? Una vez que vos fresaste este canal, cuando probaste la prótesis, la ponés, te parece que tiene la anteversión que tiene que tener, hay que acordarse los 10-12 grados de anteversión. El cuello de esta prótesis ya tiene 135 grados, ¿sí? O sea, es lo más anatómico posible. Entonces, una vez que la probaste y te gustó, todo el canal medular se llena con ese cemento que se prepara con un polvito y un líquido, ¿sí? Y te queda como si fuera una masilla, ¿sí?, y que uno tiene que trabajarla y colocarla enseguida antes que se fragúe.
Se coloca eso dentro del canal medular, se coloca la prótesis y nos quedamos sosteniendo la prótesis alrededor de 7 a 8 minutos. A los 7 a 8 minutos el metilmetacrilato ya se solidificó, entonces vos volvés a armar la articulación y eso es lo que te da la seguridad de que ya la prótesis no se va a mover más, ¿sí? Entonces, esas prótesis, después lo que se hacía era, fíjense acá, así como yo cementaba el tallo, ¿sí? También se cementa un cotilo, ¿sí? De plástico en la parte de la pelvis. Entonces, una vez que cementaste a ambos lados las dos superficies, directamente lo que haces es armar nuevamente la articulación. Esas prótesis se llamaban prótesis cementadas o prótesis de Chandler. ¿Cuál es el problema de las prótesis? ¿Por qué a los 60 años, 50 años? Quiere decir que de acá en más o para atrás a todo el mundo le salga una articulación de la cadera con una prótesis cementada. En realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo también recuerden que hay una superficie que va a desgastar a la otra. La cabeza de la prótesis cementada, en cierta manera el metal contra el plástico del polipropileno que pongo del otro lado va a producir un desgaste, ¿sí? O sea, que hay las fracturas de cadera, donde se hizo un reemplazo total de cadera cementado, no son eternas, o sea, podrán estar 20, 25 años y en algún momento pueden provocar alguno de los dos desgastes que pueda haber, o que se desgaste el cotilo, ¿sí? O que se fue gradando por el material de la cabeza de la prótesis, o que el tallo que fue cementado a la diáfisis femoral se vaya aflojando. Puede haber algún aflojamiento a los 20 años de la prótesis. El único problema de esto, que no es problema tampoco, es que cuando uno hace un reemplazo de cadera cementado, sabe que en algún momento el paciente va a ir a lo que se llama una revisión de cadera. O sea, el paciente se va a tener que volver a operar, ya sea para cambiar el componente del cotilo, ya sea porque se aflojó el tallo y uno tiene que sacar ese tallo y cementar uno nuevo. A los fines prácticos, las revisiones de cadera te obligan a que vos, una vez que sacás lo que se aflojó, volvés a labrar un canal femoral porque tenés que sacar los restos de cemento de la prótesis anterior y volver a hacer un lugar donde pueda cementarse nuevamente una prótesis nueva, tanto del cotilo como del fémur. Entonces, en cada revisión vos tenés que tener en cuenta que lo que vas perdiendo es el stock óseo, ¿sí? Vos volvés a raspar la esponjosa. Entonces, podés hacer una revisión, ¿sí? Que tal vez no te dure 20 años como la primera, que te dure 15 o 12, que te dure un poquito menos. Un paciente también puede llegar a una segunda revisión. Las revisiones de cadera conllevan el riesgo de que cada vez vas perdiendo más stock óseo. Entonces, en algún momento va a llegar el momento, si llegas a una tercera revisión, que tus corticales femorales quedaron como un papelito, ¿me entendés? O sea que ya no hay más stock óseo, ya sea de un lado o del otro, del lado del cotilo o del lado del fémur, ¿sí? Por las sucesivas revisiones que tuviste que hacer para volver a cementar o cambiar las prótesis. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que a futuro, ¿sí? Ya no tengas stock óseo donde tomar o donde poder cementar una prótesis. Entonces, esta es una cirugía que tiene que estar indicada en pacientes que no tienen 18 años y tuvieron una fractura medial, o sea que para mí no es la panacea, no es la solución para alguien muy joven, porque un tipo de 20 años le pongo una prótesis cementada, yo sé que a los 30, 30 y pico va a venir con un aflojamiento o un desgaste, que lo voy a someter a una primer cirugía de revisión y que me tirará hasta los 40, y que a los 40 me encuentro con que hago una segunda cirugía de revisión y que puede llegar con suerte a los 55, y a los 55 sigue siendo lo suficientemente joven como para que venga una tercera revisión y yo le diga no tengo más hueso donde agarrar prótesis. ¿Se entiende? Entonces, esto puede empezar en pacientes de determinada edad, 40 y pico, 50 en adelante, nunca va a ser para un paciente joven. Como lo que se quiso disminuir es el riesgo de esa pérdida de stock óseo, así como se habían inventado las prótesis cementadas, luego aparecieron las prótesis no cementadas. ¿Qué es lo que hacen las prótesis no cementadas? Al no necesitar un espacio de interfase en la medular del hueso que sea entre la prótesis y el hueso, que entren 2 o 3 milímetros de cemento, las no cementadas son prótesis donde uno labra un canal
muy económico, ¿sí? O sea, limpia un poco el canal medular y coloca una prótesis que tenga exactamente esa medida, que tenga una microporosidad que haga que la naturaleza del hueso abrace a la prótesis, ¿sí? Entonces, fue menos lo que uno raspó ese hueso, fue menos el stop óseo que perdió para ponerlas, y por la microporosidad que tiene el material del tallo, hace que se incorpore a la parte ósea como si hubiera sido reparar una fractura, o sea, abraza esa prótesis, ¿sí? Eso del lado del fémur. Y del lado del cotilo se coloca una cesta metálica, que también es porosa, se atornilla, tanto al pubis o al isquion, ahora vamos a ver imágenes, y después se coloca a presión un cotilo, ¿sí? Plástico como el de las no cementadas. Esto hace que el día que se me desgaste ese cotilo, yo puedo hacer saltar ese cotilo y sobre esa base que está atornillada puedo colocar un cotilo nuevo sin volver a fresar o a desgastar el hueso, ¿sí? Y en la prótesis cementada, si se me aflojó el tallo, el día de mañana sé que apenas raspo un poco más, puedo poner un tallo que entre a presión un poquito más grande y sigo manteniendo el stock óseo, ¿entiende? La idea de esto, ¿qué fue? Que las no cementadas fueran una solución para pacientes un poco más jóvenes, en los cuales yo no quería arrancar a los 30 años con una prótesis cementada, ¿sí? Entonces nos permitió ponerle un reemplazo total de cadera a pacientes un poco más jóvenes. Como las no cementadas, lo primero que pasaba era que se aflojaba el tallo femoral porque había entrado a presión, que con el tiempo se aflojaba. Nunca tuvimos problemas con los cotilos no cementados, porque como quedaba esa cesta que poníamos al principio atornillada y se podía hacer saltar el cotilo que se ponía plástico y colocar uno nuevo, el problema en las no cementadas nunca fue el cotilo, y sí por el contrario el tallo, y el problema en las cementadas de Charley siempre fue el cotilo. Sin embargo, lo que había quedado cementado no se aflojaba. Entonces, como el ingenio popular no descansa, salieron las prótesis híbridas. Las híbridas tomaban lo mejor de cada una. Entonces, una prótesis híbrida es aquella que tiene un cotilo no cementado, ¿sí? De las no cementadas, y un tallo cementado, como el de las prótesis de Chandler, ¿sí? Así todo, siempre se vio que hubo desgaste. Cualquiera de estas prótesis te lleva a tener la necesidad de hacer 1 o 2 revisiones de acuerdo a la edad que hayas empezado a colocarle la prótesis al paciente. Entonces, como lo que se vio es que cada vez a menor edad seguías teniendo el problema, porque el paciente de 20 y pico años que te venía con una fractura medial no le podías dar ninguna de estas soluciones, o a pacientes muy jóvenes, también se inventaron las prótesis de superficie. En las prótesis de superficie tratan de, con un mínimo trabajo sobre el cuello femoral, se pueda colocar una cabeza femoral de las dimensiones de la que se fracturó y tratar de, en cierta manera, con esto de ganar tiempo hacia adelante para comenzar con lo que son los reemplazos totales mucho más adelante, ¿sí? Entonces, como habrán visto, el problema sigue siendo a medida que voy viendo gente más joven. Acá dijimos cementado los dos. Fíjense, esta es una prótesis no cementada. Entra perfectamente a las medidas del canal, ¿sí? Con una microporosidad que hace que se abrace. Fíjense, las corticales del hueso no tuve que desgastarla, pero no hay una gota de cemento que la sostenga. Esta es la cesta que en el cotilo yo les decía que se coloca a través de un atornillado, ya sea, en este caso está dada hacia el ilion, a veces se puede hacer hacia el isquion. Una vez que se atornilla esto y que se hace la osteointegración, también porque es un material poroso, a esta cesta metálica se le puede adosar a presión cualquier tipo de cotilo plástico que después es el que se puede cambiar, ¿sí? Fíjense, a ver otra más. Acá tienen, ven, un doble atornillado, ¿sí? Del cotilo y una prótesis no cementada. Esta también, una prótesis no cementada. Esta también es una no cementada. Esta me parece que le veo un poco de interfase de cemento. Esta puede llegar a ser una híbrida. Híbrida sería en el caso que el tallo fuera cementado y el cotilo no fuera cementado. Esta, por ejemplo, fíjense. Acá se ve, donde termina la prótesis, se ve para abajo una doble imagen más grisecita. Bueno, hasta acá va la prótesis y hasta acá se llenó el canal de cemento, ¿sí? Entonces esta te muestra que esto es un tallo cementado,
y acá el cotilo está atornillado, ¿sí? O sea que te demuestra que esto es un cotilo de una no cementada. Cotilo no cementada, tallo cementado, esta es una prótesis híbrida, ¿sí? Cotilo no cementado, agarrado con tornillitos y un plástico acá que no se ve porque no es radiolúcido, y una prótesis que ocupa todo el canal tratando de mantener el stock óseo, esta es una prótesis no cementada. Y prótesis de superficie, cuando uno trata de ni siquiera tener que horadar el canal medular para nada, porque precisamente estamos hablando de que tal vez se lo estemos poniendo a un paciente muy joven y queremos preservarlo, prótesis de superficie es siquiera hacer esto, poner la superficie de la cabeza con un tallo muy chiquito aprovechando el cuello femoral, ¿sí? Obviamente esto tiene menos tiempo, esto se va a desgastar, esto moviéndose acá adentro se va a desgastar con mucho menos tiempo y te va a obligar en algún momento a tomar la decisión de hacer una artroplastía total. Pero el tema, cuando estás hablando de pacientes muy jóvenes, es la de ganar tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a un tipo joven que le empezás una carrera con artroplastías de cadera a los 20 años, probablemente tengas problemas a los 20 o 30 años cuando ya no te quede stock óseo. Entonces, como el problema eran los pacientes jóvenes y había que pensar en algún tipo de solución, ¿qué hacemos cuando un paciente joven me consulta por una fractura medial de cadera? Dado que no me va a consultar por una artrosis de cadera, pero bueno. Cuando yo tengo jóvenes, adultos activos, que obviamente no tienen una artrosis previa, puedo en algunos casos aconsejarle hacer una reducción de osteosíntesis con lo que se llama tornillos canulados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo explicarle al paciente? Mira, vos tenés una fractura medial de cadera que probablemente, ¿sí?, en algún momento vaya a la necrosis isquémica de esta cabeza femoral. Sos muy joven para que empecemos por ahí con una prótesis, y yo creo que en tu caso, a través de una reducción de osteosíntesis con tornillos canulados, podemos intentar que se salve esa cabeza femoral. ¿A quién le hago este discurso y a quién se lo ofrezco? Se lo ofrezco a un paciente joven, ¿sí?, que tuvo un accidente y tiene una fractura medial. Se lo ofrezco a un paciente que cuando yo veo la radiografía de la fractura medial y pongo de nuevo en mi mente la clasificación de Garden, que es una Garden tipo 1, ¿sí?, 20 años, con una fractura incompleta, ¿sí?, del cuello femoral, Garden tipo 1. Si lo opero dentro de las próximas 48 horas, tengo altas chances de que no se vea afectada la vascularización de la cabeza. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, por eso se lo tengo que avisar. Que lo que vamos a hacer es tratar de rescatar su cadera porque es muy joven para ponerle una prótesis. Si es una Garden tipo 2, la que vi en la radiografía, tengo una fractura completa del cuello femoral, pero no tiene ningún tipo de desplazamiento. Si así como llegó, lo acostaron en una camita y antes de las 48 horas yo puedo hacerle una cirugía con reducción de osteosíntesis con tornillos canulados, que ahora vamos a ver cómo se hace, también me puedo tratar de asegurar el resultado. Siempre compartiendo con el paciente que lo que vamos a hacer es un procedimiento que trata de salvar su cadera original, dada la corta edad que tiene, ¿sí?, pero de que también puede fracasar porque biológicamente, si se vio afectada la circulación, tranquilamente puede ir a una osteonecrosis. Ya cuando hablo de una Garden tipo 3, corro muchos riesgos, porque tiene un desplazamiento menor al 50%, tendría que evaluarlo, porque si tiene 16 años lo intentaría igual. Y si veo una Garden tipo 4, ¿sí?, con un desplazamiento mayor al 50%, obviamente es muy difícil que ande bien, pero bueno, se vería el caso en particular, a ver si el paciente está en condiciones de que uno lo intente. ¿Cómo es entonces la reducción de osteosíntesis con tornillos canulados? Una vez que tenemos un paciente con una fractura medial, que yo pude llevarlo a quirófano, que lo estoy operando dentro de las primeras 48 horas, que lo puse en la mesa de tracción y consigo una reducción aceptable del trazo de la fractura, ¿sí?, que obviamente va a andar mucho mejor en la Garden tipo 1 y en la Garden tipo 2, se colocan alambres guías, ¿sí?, como agujas de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Entonces, bajo control radioscópico yo coloco alambres guías y casi siempre lo coloco así, en cantidades de mínimo 3, como para que me formen un triángulo, ¿sí? Porque si yo coloco un solo alambre guía, se me puede rotar el fragmento, ¿sí? Puede girar para un lado o para el otro. Si coloco en forma de 3 esos alambres guías, estoy asegurado de que ese cuello y esa cabeza no se muevan de la posición en la que lo puse. Si los 3 alambres guía que coloqué bajo control radioscópico me gustan en el lugar donde están y me mantienen alineada la fractura que yo estoy sosteniendo en la cama ortopédica,
Entonces directamente a través de esos alambres guías hago progresar unos tornillos que son canulados, ¿sí? O sea que son huecos en el medio, ¿sí? Una vez tomada la medida, sin volver a hacer otra perforación, a través de esos alambres guía que me gustaron donde quedaron puestos, hago avanzar 3 tornillos canulados y después retiro los alambres guía. Con estos 3 tornillos canulados estoy evitando que se cizalle hacia arriba o hacia abajo, que se rote hacia un lado o hacia el otro porque puse 3, y al mismo tiempo, como tiene una zona muda que no tiene rosca y la única parte que tiene rosca es la punta, cuando yo sigo girando acá lo que hago es comprimo el foco de la fractura. ¿Se entiende? Entonces, en cantidad de 2 evito rotaciones y cizallamientos. Si pongo 1, corro los riesgos de que haya un cizallamiento o que haya una rotación. Entonces nunca 1. De 2 en adelante, ¿sí? Porque de 2 en adelante sobre 2 puntos yo evito las distintas fuerzas que provoquen esa movilidad. Entonces, pacientes jóvenes con los cuales comparto los riesgos de que puede llegar a tener su cadera y les explico el método para que sepan que lo que estamos tratando es de que no empiece con la carrera de artroplastías de cadera a tan temprana edad. Fíjense en acá tengo una fractura, te diría una Garden por el tipo 2, porque se ve el trazo de fractura, no hay un desplazamiento muy grande, pero si es un paciente joven, lo que bien vale la pena es colocarlo en camilla de tracción, vean el trazo de fractura prácticamente se redujo, no se ve, se sabe que era a esta altura y se colocaron 3 tornillos canulados, ¿sí? En este caso, a ver, acá tienen una fractura y esta yo te diría que está entre una Garden 3, porque por lo menos menos del 50% de desplazamiento tiene, pero vuelvo a lo mismo. Si es un paciente joven, uno debe intentarlo, ¿sí? Entonces se coloca en mesa de tracción y se colocan 3 tornillos canulados. Se observó, ¿sí? Fíjense acá, esta es una fractura encajada en valgo, o sea, esta se fue hacia afuera y se encajó en el pedacito de cuello. O sea, prácticamente no tiene desplazamiento. Se vio en pacientes jóvenes que con 3 tornillos canulados, ¿sí?, podía llegar a una consolidación. Y por ende, si la cabeza, con el correr del tiempo, no se necrosa, o sea que uno lo operó rápido y la cabeza no se necrosó, o sea que tuvo un trazo de fractura favorable con poco desplazamiento, encontró un cirujano que en 48 horas le puso 3 tornillos, bueno, y tuvo la suerte de que no se afectó la vascularización. Esta es una fractura, ya te diría que allá es una Garden tipo 4, porque está caída en varo, acá no hay 135 grados ni mucho menos, pero bueno, dada la corta edad del paciente, uno siempre, si lo comparte con el paciente, debe intentar, uno lo va a poder reducir, le va a poder poner 3 tornillos canulados, de ahí a que después a futuro fracase o no, es otro tema. El tema es que con un paciente joven la alternativa siempre es esta, ¿sí? Si después esto fracasa porque a los 3 meses el cuello y la cabeza femoral se necrosaron, bueno, obviamente ahí podemos empezar a hablar, porque debemos empezar a hablar de algún reemplazo total de cadera, que si es un paciente joven, lo que se elegiría en principio, obviamente por lo que vimos de la economía del stock óseo, sería una no cementada. Ahora, proponerle a un paciente de 20 años con una Garden tipo 1 o 2, o sea, sin desplazamiento o incompleta, iniciar la carrera para los reemplazos sin intentar siquiera hacer esto, también estaría mal. Una vez que se vieron que los tornillos canulados anduvieron bien, entonces yo ahora se los traspolo a otra cosa. ¿Qué pasa si la señora que se cayó en coto de 60 años no tiene artrosis previa, tenía una articulación divina, sin desgaste a los 60 años, hace 5 años, pero tiene una fractura medial? Y cuando veo la radiografía, la fractura medial es una Garden 1 o una Garden 2, o sea, es incompleta o completa, pero sin ningún tipo de desplazamiento. No porque tenga 60 o 65 años, estoy justificado en empezar con los reemplazos en una cadera que no tenía artrosis, por eso el estado previo de la articulación también lo tenemos que tener en cuenta. Porque si tenía artrosis, ponerle 3 tornillos canulados para que después me venga a ver porque le sigue doliendo la artrosis, no sería lo correcto. Lo correcto sería decirle, bueno, mire, usted iba a terminar por su artrosis en un reemplazo total de cadera. Lamentablemente ahora con esto de la fractura medial se adelantaron los tiempos, le vamos a hacer un reemplazo total de cadera. Ahora, si el estado previo de la articulación en una paciente de 60 años era bueno, no tenía artrosis,
y tiene una fractura que no tiene desplazamiento, la fractura medial es una Garden 1 o una Garden 2, como habíamos visto, ¿no puedo yo proponerle 3 tornillos canulados? Sí, obviamente. Cuanto más tarde alguien empiece las carreras de las prótesis, siempre va a ser mejor. Entonces, por más que tenga 60 años, yo le voy a explicar, mire, tiene una fractura con poco desplazamiento, antes de empezar a ponernos prótesis que recambien su cabeza femoral, tenemos la posibilidad de poner 3 tornillos y esperar a ver que si la naturaleza hace que se pegue esa fractura, no va a hacer falta que usted empiece con la carrera de las prótesis. Entonces también se lo puedo ofrecer a alguien de mayor edad cuando las características de la fractura me lo permitan. O sea, que no tenga desplazamiento o que tenga un trazo incompleto. ¿Se entiende? La idea es tratar de retrasar todo lo que sea empezar a colocar prótesis de cadera, porque no es la panacea, no es coloco una prótesis y ya de por vida está bien, ¿se entiende? Entonces, idealmente, donde sí estamos obligados a hacerlo es en un joven, pero si después, más adelante, se lo podemos ofrecer a alguien de mayor edad con una articulación en buen estado, lo hacemos. Entonces, ¿cómo es por lo que vimos, el posoperatorio de las fracturas mediales? Bueno, ya vimos que si era el abuelito le habíamos puesto una hemiartroplastía cementada. Si era más joven le habíamos puesto un reemplazo total de cadera que podía ser cementado o no cementado, híbrido o de superficie. Y que si era joven le poníamos tornillos canulados para tratar de salvar esa cadera. Entonces el posoperatorio de todas estas alternativas es, todas lo que buscan es que haya una movilización precoz, o sea que el paciente se mueva cuanto antes. Ahora, ¿todas pueden deambular? No, todas no pueden deambular. Esto de acuerdo al material y a la técnica utilizada. Entonces, el abuelito con una prótesis cementada, la idea es que mañana se siente y pasado camine, no estoy esperando nada. A alguien que le puse una prótesis no cementada, a un adulto joven con una prótesis no cementada, como yo debo esperar que se osteointegre ese material que coloqué en el tallo femoral, ¿sí? Entonces tal vez le diga, mire, caminé con muletas, apoyos asistidos, esperemos un mes hasta que uno esté seguro que la prótesis ya no se va a mover. Y obviamente el de 22 años o el de 20 años que le puse 3 tornillos canulados, digo, macho, movete, pero no apoyes para nada, porque tu cadera está agarrada por 3 tornillitos de 6 milímetros cada uno, ¿sí? Entonces ahí lo único que estamos esperando es que la naturaleza, gracias a que lo hicimos rápido y que de entrada no hubo mucho desplazamiento, que la naturaleza haga el callo correspondiente para que esa fractura se pegue, ¿sí? Entonces, de acuerdo al material que se haya utilizado, la deambulación va a estar dirigida a aquellos que no estamos esperando ningún evento biológico para que puedan pisar. ¿Cómo controlo todo esto en el postoperatorio de las fracturas mediales? Obviamente con controles radiológicos. El abuelito seguramente voy a hacer un control radiológico y veo que la hemiartroplastía que hice está cementada, está en su lugar, está todo bien, seguramente nunca más le voy a sacar una radiografía. A la señora que le puse una prótesis no cementada o cementada, sacaré una radiografía para ver dónde está colocada, y si no es cementada o cementada, ver con el correr de 3 o 4 semanas de que siga todo bien en su lugar, y ahí la voy a poder dejar pisar. Y en el chico que le puse 3 tornillos canulados, voy a tener una placa de origen, y después voy a tener seguramente un control a los 15, a los 20 días, al mes, hasta que vea que se formó un callo óseo que me permita saber que el peso del cuerpo cuando esté caminando no va a pasar pura y exclusivamente por 3 tornillitos de 6 milímetros, sino que ya se va a pasar por ese callo que se hizo en la fractura del cuello femoral. ¿Se entiende? Entonces, mediales, laterales, las complicaciones de cada uno y qué es lo que hacemos con cada uno. ¿Cuáles serían las complicaciones de las fracturas mediales? Conllevan una cirugía, como dijimos en las laterales. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que, como cualquier cirugía, pueda tener una infección, ¿sí? Del sitio quirúrgico, intrahospitalario, lo que sea. ¿Puede haber pseudoartrosis en las fracturas mediales? Las fracturas mediales siempre iban a una pseudoartrosis. ¿Cuándo va a poder haber una pseudoartrosis? Cuando yo coloqué tornillos canulados y mantuve ese cuello y esa cabeza, ¿sí? No va a haber una pseudoartrosis en una hemiartroplastía en un abuelito porque yo la cabeza y el cuello los tiré al tachito de basura. No va a haber una pseudoartrosis en un reemplazo total de cadera porque yo la cabecita la saqué y puse otra cosa en su lugar y la tiré al tachito de basura. En el único caso que puede haber una pseudoartrosis como complicación de una fractura medial serían los tornillos canulados, donde yo estoy tratando de hacer un salvataje de ese cuello y de esa cabeza a través de tornillos canulados. ¿Puede haber una necrosis aséptica? Sí. ¿Cuál puede evolucionar a una necrosis aséptica? Aquel en el que yo
quise jugarme la carta de que no hubiera una necrosis séptica, o sea, dejé esa cabeza y ese cuello y traté de ponerlos en su lugar a través de tornillos canulados. Necrosis séptica no va a haber en una cabecita que yo saqué en una artroplastía y la tiré al tachito, como tampoco en un reemplazo total donde saqué la cabecita y también la tiré al tachito. Entonces, tornillos canulados son los únicos que pueden llevar a una pseudoartrosis o necrosis séptica como complicación. Las prótesis van a tener otras complicaciones. Cuando yo le puse una prótesis, una de las cosas que puede pasar es que haya una luxación protésica, o sea que el paciente operado con una prótesis de cadera se cayó, dobló mal las piernas o haya pasado lo que haya pasado y que empiece con un dolor intenso y cuando vos saques una radiografía veas que la articulación se desarmó. O sea, por un lado tiene la cabeza y el cuello femoral y por el otro lado el cotillo, ¿sí? O sea, se luxó la prótesis. Anestesia y volver a colocarla en su lugar. Y también puede haber como complicación una protrusión protésica, o sea que la prótesis se haya avanzado y se haya hecho intrapélvica por un desgaste del trasfondo del cotilo. En el único caso que puede ocurrir esto es cuando a los abuelitos les colocamos alguna de las dos prótesis para hemiartroplastía. La prótesis de Thompson, que tenía un mayor roce, o la prótesis bipolar, que tiene un menor roce, pero que también provoca una zona de desgaste entre metal y hueso. ¿Se entiende? En ese caso vamos a ver ese tipo de complicación. A ver, hasta ahora, ¿fractura de cadera se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que saber de fractura de cadera. Vamos a hablar dos palabras de luxación de cadera, ¿sí? Una luxación pura de cadera, no de una prótesis de cadera, ¿se entiende? Entonces, ¿cuándo hay una luxación de cadera? Las luxaciones de cadera pueden ser una luxación pura, o sea, la cabeza femoral abandona el cotilo, ¿sí? Y eso es una luxación pura. Puede ocurrir que cuando la cabeza femoral abandone el cotilo, ¿sí? La cabeza golpee contra un borde de cotilo, entonces tengo la luxación más una fractura de la ceja del cotilo, ceja posterior o ceja anterior del cotilo. Y también puede pasar que yo tenga una luxación de la cadera, o sea que la cabeza femoral abandona el cotilo, y que como la fuerza siguió, tengo asociada alguna fractura del fémur, ¿sí? Entonces, luxación pura es la luxación sin ningún tipo de fractura. Y si está asociada a fracturas, puede ser a fracturas del cotilo, el lugar donde abandonó la cabeza femoral el cotilo, o de las fracturas del fémur porque la fuerza siguió y fracturó el fémur, ¿sí? Entonces, vamos a ver una por una. Las puras, donde se luxó la cabeza femoral, pueden ser anteriores o posteriores. La posterior es la más frecuente. Imagínense el acompañante en un auto que va con las piernas cruzadas y que el auto choca, ¿sí? Y entonces al recibir ese golpe sobre la rodilla, ¿sí? El acompañante hace que la fuerza vaya hacia atrás, entonces la cabeza femoral, donde está sentado a la altura de la ingle, la cabeza femoral abandona el cotilo y se va hacia atrás, hacia la zona glútea, ¿se entiende? Esa es posterior, esa es la más frecuente de todas. Para ver una luxación anterior, que es más rara, sería al revés. Yo tendría que provocar en alguien que está sentado una rotación, una abducción externa, ¿sí? Del miembro inferior, como diciendo, es el chico que va en moto, ¿sí? Y que como va en moto con una pierna a ambos lados de la motocicleta, se engancha a la rodilla y sigue la fuerza, entonces la cabeza femoral sale hacia anterior, ¿se entiende? O sea, se desgarra la cápsula y se va hacia anterior, hacia la ingle, ¿estamos? Entonces, las puras serían anteriores o posteriores, ¿sí? Donde no hay ninguna fractura, se produjo la luxación. Y la más frecuente de las dos es la posterior. Entonces, ahí tienen una posterior, esto se fue hacia posterior, ¿sí? Acá está el cotilo y ven como la cabeza abandonó todo el cotilo, ¿sí? Entonces, es pura si no hay ningún tipo de fractura asociada. Y las puras pueden ser hacia anterior o hacia posterior. ¿Cuándo se ven asociadas a fracturas? Cuando la luxación se asocia a fracturas de cotilo. Casi siempre lo que puede aparecer en el cotilo como fractura es, si se fue hacia posterior, se fue hacia atrás, que haya roto la ceja posterior del cotilo. Si se abrió de piernas el muchacho y la cabeza salió hacia adelante, puede romper la ceja anterior del cotilo, porque acuérdense que la cabeza está contenida dentro de un cotilo con una ceja anterior y una ceja posterior.
Entonces, es una luxación con una fractura asociada de cotilo, ya sea anterior o posterior. Entonces, fíjense, si esta cabeza cuando se salió para atrás o para adelante se llevó puesto el reborde de la ceja posterior, es una luxación de cadera asociada a una fractura de ceja posterior. Si hubiera salido hacia anterior, es una luxación de cadera con una ceja anterior asociada como fractura, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, aparte de luxarse, tiene alguna fractura en el fémur? La fractura en el fémur van a ser o que la cabeza que salió y se llevó por delante del cotilo se rompió un pedacito de cabeza, o sea, puede estar asociada a fracturas parcelares de la cabeza, que la cabeza que salió y pegó contra el cotilo al salirse y golpear provocó una fractura medial del cuello ya las vimos, pues superficial o medio cervical, que la luxación al provocarse y seguir la fuerza del fémur para luxarla provocó una fractura lateral del cuello. Los 3 trazos laterales que se pueden ver en el cuello dijimos que era el basicervical, el trocantérico, subtrocantérico, ¿se acuerdan de lo que vimos en cadera? O que la fuerza siguió y más allá de luxarse tuvo una fractura de la diáfisis del fémur. Como siguió la fuerza, se luxó, se siguió arrugando el fémur por la fuerza y se fracturó la mitad de la diáfisis del fémur, o sea, asociado a la diáfisis femoral. Esto cuando hay una luxación con fractura del fémur, o sea, fíjense, si lo que se luxó se llevó un pedacito de la cabeza, acá tienen una fractura parcelar de la cabeza. Si provocó por la fuerza alguna fractura subcapital o en el trazo del cuello, está asociado a una fractura medial, luxación más fractura medial. Si provocó algún trazo pertrocantérico, subtrocantérico o basicervical, por lo que vimos en las laterales, es una luxación asociada a una fractura lateral de cadera. Y si ya es de ahí para abajo en la diáfisis, es una luxación de cadera con una fractura diafisaria de fémur. ¿Se entiende? A ver, entonces, esas son las asociaciones puras con fracturas del cotilo o con fracturas del fémur. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, más allá que tenga o no fractura, como cualquier luxación, la luxación es una urgencia dentro de la traumatología, ¿sí? Cualquier luxación, como siempre les digo, de cadera o interfalángica distal del dedo meñique de la mano derecha. Una luxación es una urgencia, entonces lo primero que se impone es la reducción en la urgencia. Que si está asociada a una fractura, más allá de una vez que reduje la luxación, le tenga que explicar al paciente que igual, aunque ahora está reducido, va a necesitar otra cirugía porque tiene una luxación asociada a una fractura lateral, por ejemplo, bueno, después haremos la reducción osteosíntesis de su fractura lateral. Pero en realidad la luxación lo primero que hay que hacer es reducirla en la urgencia, ¿sí? Ahora yo les pregunto, yo tengo un paciente que entró con una luxación, no la compliquemos, es una luxación pura, no tiene fractura de cotilo, no tiene fractura de fémur. Yo lo que le tengo que decir, flaco, tenés una luxación de cadera, se salió de su lugar, es una luxación posterior, es propio del accidente, lo que vamos a hacer es llevarte a quirófano, le vamos a hacer una anestesia y vamos a hacer maniobras de tracción y de rotación para volver a colocar esa cabeza femoral adentro del cotilo, ¿sí? Ahora, ¿debo charlar algo más con el paciente? ¿Este procedimiento que yo voy a celebrar puede tener algún tipo de complicación? ¿A alguien se le ocurre que debo avisarle algo más? ¿Una necrosis aséptica? Probablemente lo que yo debo decirle por todo lo que vimos en las fracturas es que si esta cabeza femoral se fue hasta allá atrás o se viene hasta acá adelante, la inserción de la cápsula articular seguramente fue arrancada, y si nosotros volvemos a que a nivel de la inserción de la cápsula articular entraban los vasos retinaculares del anillo anastomótico que hacían las arterias y iban a darle irrigación al cuello y a la cabeza, probablemente una de las posibilidades, más allá que esto es una urgencia que lo estoy haciendo dentro de las primeras 4 horas, seguramente por lo que tardaron en traerlo al hospital y lo que tardamos en anestesiarlo de acuerdo al, inclusive ni siquiera al ayuno que tenga, o sea, porque es una urgencia, debo explicarle de que, por más que cuando él salga de la anestesia me diga, gracias doctor, no me duele más para nada, es como si nada tuviera, le agradezco tanto, uno debe explicarle que lo que tuvo es muy grave y que probablemente, más allá del procedimiento de volverlo a colocar en su lugar, va a tener que volver a que lo sigamos con controles radiológicos, porque no tengo un estudio específico
que le pueda hacer yo para que me asegure que la vascularización de las arterias retinaculares está indemne. Entonces, que uno de los riesgos que puede conllevar esto es que de acá a 2 o 3 meses me aparezca, ¿sí?, con una necrosis isquémica de la cabeza femoral, y a veces más tardíamente también, ¿sí? Entonces recuerden que una de las complicaciones esperables dentro de una luxación de cadera, asociada no a fracturas, es la necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿sí? Entonces esa es la complicación de lo que es una luxación de cadera, ¿se entendió? Sí, profe. Vamos a hablar 2 palabras, porque ahora... Profe, una pregunta. Sí, ¿Necrosis aséptica es lo mismo que necrosis avascular? exacto. Bien, gracias. A ver si podemos... A ver si podemos lograr compartir